Nunca pensé que un viaje cambiaría mi vida de manera irreconocible. En esos días, vivía rodeada de la rutina habitual, donde cada mañana olía a café y a los planos impresos de mi esposo, y las noches se ahogaban en los sonidos de las noticias y conversaciones secas. Pero, como suele suceder, la realidad puede volcar todo inesperadamente. Ahora miro al pasado, a esos primeros rayos cálidos del sol de primavera, cuando todo comenzó, y entiendo. Un instante breve puede cambiarlo todo, incluso si no quieres admitirlo. Me llamo Marisa. Tengo 36 años y estoy casada con Alejandro, un hombre al que alguna vez consideré mi salvación. Nuestra relación no era mala, más bien se encontraba atrapada en un estado de estabilidad monótona. Alejandro es arquitecto, con una expresión invariablemente seria en el rostro, como si cada minuto estuviera proyectando una nueva torre en su mente. Es un hombre de acción, preciso y reservado, y en eso probablemente residía su fortaleza. Pero esa fortaleza a menudo se volvía en nuestra contra. Hablábamos poco, y cada conversación era apropiada, pero carente de alma. Marisa, ¿has visto mi carpeta con los planos? Hoy tengo una reunión con un cliente, preguntaba por las mañanas, sin despegar la mirada de su teléfono. Está en la mesa, respondía yo, colocando una taza de café frente a él. Esa era nuestra vida. Preguntas y respuestas interminables, cada día como si siguiera un guión. Yo trabajaba como gerente en una agencia, donde los clientes rara vez se detenían para agradecer mi trabajo. Mi vida me parecía ordenada, una máquina perfectamente organizada, pero por dentro empecé a perder la sensación de estar viva. A veces me parecía que Alejandro y yo éramos solo vecinos que compartían la misma hora de despertarse. Era amable, confiable, pero parecía haber perdido el interés en nuestras antiguas conversaciones, en nosotros como pareja. En esa calma se escondía una tristeza. Yo era para él un elemento familiar, como un cuadro en la pared. Deberíamos tomarnos unas vacaciones, propuso un día durante la cena, sin esperar realmente mi respuesta. Sonreí, sorprendida. ¿Podría ser esta la oportunidad de romper el círculo de la rutina? Acepté, sin saber aún que esas vacaciones serían el comienzo de una historia completamente diferente. Nuestras vacaciones comenzaron de forma inesperada. Alejandro eligió un pequeño sanatorio en las montañas para, como él dijo, recuperar el equilibrio y descansar del ajetreo. Recuerdo haber hecho la maleta con un ligero escepticismo, esperando un cambio, pero sin saber a dónde me llevaría. Al llegar, nos recibió una brisa cálida y laderas verdes salpicadas de acogedoras cabañas de madera. Alejandro, como de costumbre, sonrió cortésmente, tomó las llaves de la habitación y se fue a comprobar si había Wi-Fi. Yo me quedé en la recepción, observando el horario de actividades y tratamientos. Fue en ese momento cuando noté a un hombre con una bata blanca y una sonrisa despreocupada. Estaba un poco apartado, intercambiando un par de bromas con un colega. Sus ojos oscuros se encontraron inesperadamente con los míos, y sentí una sensación extraña que no experimentaba desde hacía años, una mezcla de interés y leve inquietud. ¿Es su primera vez aquí? Se oyó una voz tranquila cerca de mí. Sí, decidí probar algo nuevo, respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo. Perfecto. Me llamo Alejo, soy el masajista aquí, dijo extendiendo la mano y bajando un poco la cabeza. Su sonrisa era un poco más amplia de lo que debería. Marisa, contesté brevemente, sintiendo cómo el aliento se me quedaba atascado en el pecho. A la mañana siguiente empezaron los tratamientos. Alejandro se fue temprano a correr y luego planeaba dedicar el tiempo a leer artículos sobre las nuevas tendencias en arquitectura. Yo, por mi parte, me dirigí a mi primera sesión de masaje. La sala estaba impregnada de un ligero aroma a lavanda, y los ecos de los cantos de los pájaros resonaban a través de las ventanas. Por favor, relájese, dijo Alejo, tocando mis hombros. Sus manos eran fuertes y seguras, y me costaba concentrarme en mi respiración. Después de años de matrimonio, las caricias se habían vuelto una rareza, y ahora cada uno de sus movimientos parecía devolverme la vida.
No hubo palabras entre nosotros, pero el silencio y la cercanía se sentían como una sombra densa, imposible de ignorar. Cada día que pasábamos en el sanatorio se volvía más extraño. Alejandro seguía su rutina habitual: correr por las mañanas, leer artículos y hacer llamadas durante el día, y cenas tranquilas por la noche. Hablábamos de trabajo, del clima, de lo beneficioso que era descansar. Pero, tras esas conversaciones, sentía cómo la distancia entre nosotros se hacía más grande. Por otro lado, Alejo aparecía cada vez más en mis pensamientos, como una sombra de la que no podía deshacerme. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados, me quedé en la terraza disfrutando de la brisa fresca. El murmullo de las conversaciones de los otros huéspedes se oía a lo lejos, y parecía que el mundo se había detenido en ese instante. Hermoso atardecer, ¿no es así? Escuché una voz detrás de mí y di un respingo. Era Alejo. Estaba apoyado casualmente en la barandilla, con esa sonrisa despreocupada a la que ya me había acostumbrado. Sí, es hermoso aquí, respondí, esperando que no notara el temblor en mi voz. Probablemente se sienta un poco distante, dijo mirándome directamente a los ojos. No sabía cómo lo había adivinado, pero sus palabras fueron demasiado precisas para ser casuales. ¿Por qué lo dice? Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro todo se tensó. Lo veo en sus ojos. Alejo sonrió, y en su mirada había algo indescriptible. En ese momento, el silencio entre nosotros se sintió cargado de algo más que mera presencia. Nos quedamos así por un rato, hasta que Alejo propuso: si quiere, mañana puedo mostrarle un lugar apartado aquí, en las montañas. No está en los programas de excursiones, pero creo que le gustará. Guardé silencio, considerando su oferta. Sentía que estaba al borde de un abismo, que era a la vez aterrador y tentador. De acuerdo, dije, sin estar completamente consciente de por qué aceptaba, pero sabiendo ya que algo cambiaría al día siguiente. Desde ese momento, cada mirada, cada gesto, parecía más significativo, y no podía dejar de pensar en lo que sucedería después. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Alejandro ya estaba corriendo, y alrededor del sanatorio reinaba un silencio casi mágico. Sentía un ligero temblor que me envolvía mientras me preparaba para la caminata con Alejo. Todo sucedía como en un extraño sueño que parecía más real que la misma realidad. ¿Lista? Su voz sonó inesperadamente cerca cuando crucé el umbral. Estaba de pie con un traje de lino claro, el cabello ligeramente despeinado, y esa sonrisa que despertaba en mí una inquietud desconocida. Sí, respondí, y nuestras miradas se cruzaron. En esa mirada había algo más que simple amabilidad. Caminamos por un sendero que llevaba mucho más allá del sanatorio. Alejo contaba historias sobre sus viajes por Sudamérica, sobre lugares donde uno podía sentirse fuera del tiempo. Me reía mientras lo escuchaba, sintiendo cómo la tensión desaparecía y daba paso a una ligereza que había echado de menos en mi vida. Poco a poco, nuestras conversaciones se apagaron, y solo el sonido del viento y el susurro de las hojas nos acompañaban. Hemos llegado, dijo señalando un pequeño claro rodeado de árboles frondosos. En el centro crecía un árbol antiguo, con ramas que parecían vivas, estirándose hacia el cielo. La luz se filtraba entre las hojas, dibujando patrones caprichosos en el suelo. Es increíblemente hermoso, susurré, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. Siempre vengo aquí cuando necesito pensar. Su voz se volvió más suave y su mirada más profunda. Se acercó, lo suficiente para que pudiera sentir su respiración cerca. El silencio entre nosotros se volvió palpable, y comprendí que en ese momento dependía de mí decidir si daba un paso adelante o retrocedía. Alejo, como si percibiera mis dudas, tocó suavemente mi mano. Marisa, a veces la vida nos da la oportunidad de recordar quiénes somos en realidad. Sus palabras sonaron tan sinceras que no pude evitar sonreír. Nos quedamos allí, escuchando solo los sonidos de la naturaleza y los latidos de nuestros corazones,
que parecían sonar al unísono. El tiempo parecía haberse detenido en ese pequeño claro. Una brisa ligera jugaba con mi cabello, y los rayos del sol, que se filtraban entre las hojas, iluminaban el rostro de Alejo, destacando sus profundos ojos oscuros. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y la leve emoción que corría por mis venas. Eres especial, Marisa, dijo con voz suave pero firme. En ese momento, palabras que normalmente podrían parecer triviales sonaban como una verdad capaz de atravesar mis propias dudas y miedos. Lo miré, buscando una respuesta, pero en lugar de hablar, di un paso hacia él. Nuestros rostros estaban separados solo por un instante. Mi corazón latía con tal fuerza que temía que pudiera escucharlo. Alejo se inclinó ligeramente y sus labios rozaron los míos, primero con cuidado, como esperando mi reacción. Pero en cuanto respondí, todo quedó eclipsado por una pasión que no había sentido en muchos años, una que atravesaba hasta el alma. Pasamos todo el día caminando por senderos estrechos del bosque, donde el tiempo parecía perder su significado. Alejo me mostró un lago escondido, rodeado de un denso cinturón de árboles, donde el agua reflejaba el cielo tan intensamente que parecía que estábamos parados sobre las nubes. Nos sentamos en la orilla, con los pies descalzos tocando el agua fresca, y cada conversación, cada mirada, estaba llena de un significado que no necesitaba palabras. Cambias todo lo que pensaba de mí misma, confesé mientras observaba cómo el sol descendía lentamente, tiñendo el agua de un dorado resplandeciente. Marisa, a veces encuentras a alguien que te recuerda lo que significa vivir. Su voz sonaba cerca, como un eco de mis propios pensamientos. Cuando cayó la noche, regresamos al sanatorio, pero ahora cada paso se sentía pesado, como si nos despidiéramos de algo importante. Sabía que esos momentos me perseguirían, por más que intentara esconderlos en lo más profundo de mi corazón. Al día siguiente, todo en el sanatorio parecía igual, pero dentro de mí se desataba una tormenta de emociones. Intenté concentrarme en las tareas de siempre, desayunar con Alejandro, pasear por los alrededores, pero los recuerdos del día anterior y lo que había ocurrido entre Alejo y yo no me dejaban en paz. La culpa me invadía en oleadas y no podía ocultarla de mí misma. Alejandro, a pesar de su ocupación, era un hombre perspicaz. Ese día me miraba con una mezcla indescifrable de inquietud e interés. Sus preguntas habituales se volvieron más atentas. «Te ves diferente, Marisa. ¿Todo está bien?», preguntó durante el desayuno, con un matiz de sospecha en la voz. «Sí, solo estoy cansada». Intenté sonreír, desviando la mirada y escondiendo las manos temblorosas bajo la mesa. Alejandro entrecerró los ojos, como si tratara de ver más allá de mi respuesta. Suspiró y, sin decir nada más, volvió a concentrarse en su taza de café. Pero sabía que las dudas ya empezaban a rondar por su mente. Durante el día, evité cruzarme con Alejo más de lo necesario, pero él parecía entender mi lucha interna. Nos intercambiamos solo miradas fugaces en el vestíbulo, cada una de ellas reverberando en mi pecho como un rayo. Por la tarde, cuando fui al masaje con la esperanza de distraerme, la situación se complicó. El gabinete estaba impregnado del conocido aroma a lavanda, y la luz suave creaba una atmósfera acogedora. Alejo estaba de pie junto a la ventana, mirando a lo lejos, pero cuando entré, su mirada cambió. Se instaló un silencio tenso entre nosotros, imposible de ignorar. «Hoy debemos ser cuidadosos», dijo en voz baja, sin moverse de su lugar. «Lo sé», respondí, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza renovada. La sesión estuvo llena de palabras no dichas y toques contenidos que solo intensificaban mi culpa. Me sentía atrapada entre dos mundos. Uno representaba la estabilidad y la vida familiar. El otro, el riesgo y emociones desbordantes. Cuando volví a nuestra habitación, Alejandro me esperaba. En sus ojos había algo diferente, un sentimiento agudo, como el de alguien que acaba de vislumbrar un atisbo de la verdad. «Marisa, tenemos que hablar», dijo con firmeza, y sentí cómo mi corazón se detenía de golpe. Las palabras de Alejandro resonaron en la habitación, dejando tras de sí un silencio pesado. Me quedé inmóvil,
consciente de que ya no era posible evitar esa conversación. Sus ojos, llenos de dolor y rabia, buscaban respuestas a preguntas que temía formular. Hace tiempo que siento que algo no va bien, comenzó, bajando la cabeza y entrelazando las manos frente a él. Has cambiado, Marisa. Y no es solo cansancio. Intenté encontrar palabras para explicar, para protegernos a ambos de la verdad, pero en ese momento todas las excusas se sentían vacías. Alejandro, empecé, pero levantó la mano para detenerme. No hace falta, ya lo sé. Vi cómo se miraban, cómo cobras vida cuando él está cerca, pero quiero escucharlo de ti. Su voz temblaba, y en esa vibración había algo indescriptiblemente doloroso. Ya no podía esconderme detrás del silencio. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, y finalmente susurré. Sí, cometí un error, pero fue más que un simple error. Me sentía olvidada, sin importancia. Alejandro cerró los ojos, como si intentara contener una ola de dolor. Ambos sabíamos que nuestra relación llevaba tiempo resquebrajándose, pero ninguno se había atrevido a admitirlo en voz alta. ¿Crees que no lo noté? Pero incluso cuando todo se desmoronaba, creía que podríamos arreglarlo. Su voz se debilitó, cargada de una esperanza desesperada que se desvanecía con cada palabra. Nos quedamos en un silencio que parecía eterno. Las palabras ya no importaban. Todo estaba dicho, o permanecería para siempre sin decirse. Unos días después, Alejandro se fue, dejándome con un equipaje de recuerdos y una habitación vacía que lo evocaba en cada rincón. Alejo también dejó el sanatorio, y su ausencia fue el último golpe en el cuadro destrozado de mi vida. En soledad, comprendí que, en la búsqueda de la pasión, había perdido algo valioso, el amor y la conexión que me unían a Alejandro, incluso en los momentos más difíciles. Ahora estaba sola, con un vacío que no podía llenar, y cada vez que escucho el murmullo del viento o percibo el aroma de la lavanda, el corazón se me encoge al recordar lo que fue y lo que he perdido.